acta de la sesión 121 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión 122 ordinaria se pone a disposición de las señoras y señores diputados. El secretario dará lectura a la cuenta. Si es que tenemos cuenta. Sí, gracias, presidenta. Se ha recibido un oficio del secretario general de la Cámara de Diputados, mediante el cual comunica que la sala resolvió no dar lugar a la solicitud de la comisión en orden a que le sean remitidos los proyectos de ley refundidos que establecen la desalinización del agua de mar para su uso en procesos productivos mineros y el que modifica el Código de Minería en materia de uso de agua en faenas mineras, omitiendo el trámite de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, donde se encuentran actualmente radicados. Sobre esta materia es pertinente señalar que la Sala de la Corporación en sesión del 21 de diciembre pasado acordó otorgarle un plazo de 15 días a la referida Comisión de Constitución para informar los mencionados proyectos de ley, debiendo posteriormente remitir los antecedentes a la Comisión de Recursos Hídricos. Ah, perfecto. Le dio un O plazo. sea, tenemos 15 días. O sea, para la próxima... para el próximo periodo legislativo, como 15 días. Ahí usted ha de ver con el presidente de la Constitución Claro. para que Ustedes agilicen. van a seguir puede seguir en híbrido. Sí, pero Puede seguir en híbrido. es que ahí no sabemos qué va a pasar. Bueno, ¿varios? Sí. ¿Alguien quiere decir algo con respecto a la cuenta? ¿Nadie? ¿Varios? ¿Nadie? ¿Varios? Bueno, entonces entramos a la orden del día y le damos la bienvenida a la ministra de Minería, ¿ya? Y le agradecemos mucho a nuestra querida ministra Aurora Williams que esté en esta sesión. También tenemos, se supone que está acompañada por los señores Edgar Faure. Bueno, Faure en francés. Faure, ¿de dónde viene? De Francia. Entonces Faure. Y al asesor legislativo Patricio Díaz, que no vino. Y viene don Jorge Cantalopes, director de Estudio y Políticas Públicas de Cochilco. ¿Y la señora Claudia Rodríguez vino? No vino. O sea, vino con puros decanes, puros varones. Bueno, ministra, nosotros estamos discutiendo el proyecto de ley de servicios sanitarios en el sentido de privilegiar la disposición de aguas servidas tratadas para uso en actividades agrícolas y mineras, ¿no? E invitamos, hemos tenido ya algunas sesiones, estuvo el superintendente, estuvo la semana pasada tuvimos el autor de la moción que también estuvo en su minuto, y la semana pasada, ¿quién fue finalmente? El Consejo... Víctor Galilea, Ya, de Andes Chile, y antes Consejo Minero. tuvimos al Consejo Minero y tuvimos Andes Chile, ¿no? Que son de las sanitarias, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa? Es conocer la visión que tiene Minería respecto a este proyecto, ¿no? Una de las observaciones importantes que tuvimos la semana pasada de la gente de las sanitarias que planteó un reparo con que esto fuera solo para agricultura y minería y que fuera más amplio las posibilidades de reutilización de las aguas respecto de las aguas tratadas y que de alguna manera a nosotros nos interesa saber la óptica desde Minería en relación a privilegiar el uso de aguas tratadas, o agua servida para poder efectivamente ser parte del uso de la minería y liberar aguas para finalmente el consumo humano. Ese es el sentido del proyecto que de alguna manera el diputado el diputado Gaspar Rivas la semana pasada le explicó claramente al señor Galilea que el propósito del proyecto era precisamente liberar aguas, ¿no? En un contexto de cambio climático, en donde vamos a tener cada vez más problemas de agua, ¿no? Y donde el agua para el consumo humano y para la vida en general va a ser algo que va a empezar a escasear cada vez más, y sabemos que de alguna manera, si bien la minería, ¿no?, tiene un uso un porcentaje bastante bajo respecto de los otros usos, por ejemplo, comparado con la agricultura,
¿ah? En las regiones importantes de minería, ese porcentaje aumenta sustantivamente. O sea, a nivel del país, ¿ya? Es bastante más bajo, pero es bastante alto en las regiones en donde, por ejemplo, en donde precisamente el recurso hídrico es el más escaso. Entonces queríamos conocer un poquito la opinión de su cartera y de usted también, ministra, respecto de este proyecto y cuáles son las sugerencias que usted también le haría para mejorar las condiciones en que se puede desarrollar y presentar este proyecto. Esa es la idea, y bienvenida, ¿no? Y feliz año. Muchas gracias, presidenta. Saludarla a usted y por su intermedio a los diputados y diputadas que forman parte de la comisión. Nosotros hemos traído una presentación que quisiéramos hacerla para poder ver qué es lo que pasa con la demanda de agua y cómo en la práctica hay disponible, qué cantidad de recursos están disponibles, digamos, tanto de agua de mar como de lo que significa el agua territorial, ¿ya? Y cómo podríamos impactar con el ingreso de una nueva fuente, como pueden ser las aguas servidas. Señalar que en Chile también hay 2 mineras o cercanos al sector minero que hoy día usan las aguas servidas, y quisiéramos mostrar la experiencia de lo que ha sido estas 2 empresas que hoy día ya usan agua servida. Por favor, la siguiente. Acá hay una proyección respecto de lo que ha sido la historia del consumo de agua en minería, y podemos ver que desde el año 2012, en la segunda línea, que muestra una demanda de agua de 13,36 metros cúbicos por segundo, al año 2016 está aumentado a 15,6 metros cúbicos por segundo. Esta agua que demanda la minería fundamentalmente está constituida por agua continental y por agua de mar. Cuando hablamos de agua continental es agua superficial o subterránea. Entonces, en azul, por ejemplo, para el año 2012, 12,38 litros por metros cúbicos por segundo provenían de agua continental y 0,98 de agua de mar, en cualquiera de sus formas, agua desalada o agua no desalada. Y por otro lado, el resto del requerimiento de agua que tiene la minería fundamentalmente viene de la recirculación de agua, que es un tema donde efectivamente en el sector minero se ha avanzado por la estrechez hídrica que en la práctica existe fundamentalmente en las regiones en donde se desarrolla la minería. Y podemos ver que al año 2016, 13,61 metros cúbicos por segundo provenían de agua continental y prácticamente 2 metros cúbicos por segundo ya provenían de agua de mar, y el 74% del requerimiento de agua fundamentalmente es el reciclaje que hace la minería. Este reciclaje también implica aspectos que son a lo mejor mucho más profundos que solo reciclar. La minería ha buscado avanzar, por ejemplo, en los tranques de relaves a tranques de relaves pesados que requieran menos agua respecto de los tranques de relave tradicional, porque efectivamente se entiende esta estrechez hídrica y el costo de lo que significa el recurso hídrico en los territorios mineros. Por favor. Y aquí está la proyección de futuro. ¿Qué es lo que viene para la minería en los próximos 10 años? Esta es información que desarrolla Cochilco en base a los estudios que hace de la proyección de demanda de agua y demanda de energía. Ya el día lunes 9 vamos a tener la presentación de la nueva proyección de demanda de agua y energía del sector minero para los próximos 10 años. Podemos ver en la línea lila, que es la más superior, la producción de cobre para los próximos 10 años. Hoy día en Chile se producen, y lo pueden ver en el eje derecho, algo cercano a los 5,5 millones de toneladas de cobre fino. Lo que se espera al año 2028 es que esto supere los 6 millones de toneladas de cobre fino. Pero en esa mayor producción también hay un mayor requerimiento de agua, no solo por el aumento de producción, sino porque además el envejecimiento de las minas implica que haya mayor requerimiento de movimiento para poder obtener una producción de cobre. Y las barras muestran en sus líneas azules lo que actualmente es la proyección de demanda de agua continental, y en las líneas rojas lo que es la proyección de agua de mar.
y ustedes pueden ver que la matriz hídrica para los próximos 10 años en materia minera cambia de manera importante. En general hay una disminución en el uso de agua continental. Esta disminución tiene que ver además con la menor disposición de las napas respecto en el agua continental, claro, y este mayor requerimiento se va a cubrir con agua de mar. Entonces, hoy día puede haber una relación de 70-30, 80-20 entre el agua continental y el agua de mar, y lo más probable es que en 10 años más tengamos una matriz prácticamente 1 a 1, con una disminución del agua continental y un aumento importante del agua de mar. Por favor. Los desafíos del agua en la minería son múltiples. Nosotros hemos tratado de resumirlo y concretarlo en lo siguiente. Primero, la minería requiere asegurar agua para el aumento de producción, pero también para la producción actual. Pensemos que Codelco, por ejemplo, para poder mantener su nivel de producción, tiene que desarrollar sus proyectos estructurales, y lo más probable es que la misma producción se requiera con más agua. Entonces, no solamente el aumento de producción, sino que además sostener la producción. Y ese es un tema realmente estratégico dentro de la minería, tener agua para poder mantener y aumentar la producción de cobre fino. Pero eso hoy día tiene que ser con la máxima eficiencia en el consumo de agua. Por lo tanto, el agua, dada su criticidad, implica prácticamente modificar los procesos, implica además innovar para poder requerir la menor cantidad de agua posible. Y por otro lado, el agua hoy día requiere una mirada integral. Chile tiene una gran virtud en materia minera. Si uno mira nuestra larga y angosta faja de tierra, tenemos una ventaja competitiva importante. Nuestras faenas mineras están muy cerca del mar. Están a 300, 350 kilómetros las más distantes del mar. El problema es la cota. Entonces, si uno mira, la solución es el mar para la minería. Hasta como hoy día se ha visto, o nos vamos a referir al proyecto que ustedes han presentado, pero efectivamente, si no se mira agua, energía y emisiones como un todo, el tema es complejo, porque lo que se necesita es energía para impulsar el agua. Las técnicas de desalación ya están presentes, vamos a ver cuántas desaladoras hay en Chile. Eso hoy día no es un problema. El problema es a qué costo ponemos el agua en una faena minera. Pensemos que Caserones está sobre 4.000 metros sobre el nivel del mar. Escondida está sobre 2.500, 3.000 metros sobre el nivel del mar. Pero la distancia respecto a la costa es baja. Si uno mira Australia y sus faenas mineras, la distancia que existe entre una faena minera y la costa australiana es una distancia realmente importante. Pero a diferencia nuestra, nuestro tema es la cota. Por lo tanto, la energía es un tema estrictamente relacionado con el agua y cómo se obtiene esa energía y qué emisiones va a tener la obtención de esa energía. Tal como lo señalaba usted, Presidenta, aquí están marcadas las zonas mineras de nuestro país. Efectivamente, la minería consume el 3% del agua nacional, pero altamente concentrada en las regiones en donde hay estrés hídrico. En esa región está el 0,13% de la escorrentía nacional, pero está presente el 78% de las empresas de extracción de cobre. Y estamos en un clima árido, 87 milímetros al año en esta zona, en las zonas con mayor presencia minera esto incluso es menor, pero también en estas zonas hay alta presencia de vegas y bofedales que son ecosistemas únicos a nivel nacional. Entonces, aquí hay que buscar un equilibrio, que es un equilibrio que tiene la fragilidad propia de los territorios en donde se desarrolla la minería. Hoy día en Chile existen 20 plantas desaladoras. 12 de estas plantas están en la región de Antofagasta y producen del orden de 3 metros cúbicos por segundo. La gran parte de estas desaladoras son desaladoras más bien pequeñas. Incluso está una de las desaladoras que ya casi es patrimonial, que es la desaladora de Carolina de Michilla, donde hay una empresa que fue vendida, hoy día es comprada una empresa minera y probablemente reinicie sus operaciones. De estas 20 plantas desaladoras, 11 son para la minería y se proyectan 17 nuevas plantas desaladoras en este contexto de los próximos 10 años que van a aportar 11 metros cúbicos por segundo. Acá está la lista de las actuales 20 desaladoras que están ubicadas fundamentalmente en la segunda región
quisiera destacar dos plantas desaladoras, estas son las proyectadas. Si retrocedes, bueno, ahí está, tengo el listado de las 20 actuales, lo puedo colocar a disposición de la comisión. Estas son las plantas proyectadas. Tomamos la información del Atlas del Agua de la DGA 2016 y quiero aclarar que por ser fiel a la fuente está incluido en el último proyecto, el proyecto Dominga, que es un proyecto que fue sancionado por el Consejo de Ministros, pero en razón de ser fiel a la fuente lo hemos mantenido. En esta proyección de las plantas desaladoras quiero destacar una muy importante que está actualmente en construcción, que esperamos que el año 2018-2019 entre en operación, y que es la planta desaladora de Minera Escondida, que es una planta de 2.500 litros por segundo. Quiero hacer una referencia, pero sí, está ahí 2.500, es segunda región, ampliación Planta Coloso, Minera Escondida, BHP, 2.500 litros por segundo, está como en el lugar octavo por allí. Quiero destacar porque aquí quiero hacer una relación importante. La ciudad de Antofagasta debe requerir aproximadamente unos 1.400 litros por segundo para abastecerse de agua, toda la ciudad. Y esta desaladora es de 2.500 litros por segundo. Si nosotros pensamos en las aguas servidas que genera Antofagasta y hacemos una relación del 80% de las aguas servidas, en una relación muy simplista, el agua servida de todo Antofagasta no es suficiente para lo que requiere Minera Escondida. Y quiero hacer el mismo ejemplo con lo que ocurre con la planta desaladora de RT Sulfuros Codelco Norte, que son 1.630 litros por segundo, que está en el 6º lugar. Esta planta desaladora está en la resolución de calificación ambiental de RT Sulfuros, pero lo que se mira de esta desaladora es que de alguna manera abastezca el distrito norte de Codelco. Ahí está RT, está Chuqui, está Ministro Ales. Están prácticamente en el mismo punto. Entonces, esta está en la zona de Calama, está al lado de Calama. La relación que un poco quiero hacer en el sentido de ir mirando la relación de agua servida, la oferta de agua con la demanda de agua en la minería, es que la ciudad de Calama hoy día aproximadamente debe estar evacuando entre 400 y 500 litros por segundo de agua servida, que lo evacúa la quebrada de Quetena, que está muy cerca de estos puntos. Son 400, 500 litros por segundo. Tenemos una duda, yo traté de buscar el dato exacto, pero no lo encontré, pero una referencia, 400, 500 litros por segundo, y la necesidad de el distrito norte de Calama, de Codelco, es de 1.600 litros por segundo. Entonces, también el orden de magnitud es relevante. Aquí está la proyección de demanda de agua por región. La franja azul corresponde a la región de Tarapacá, la roja Antofagasta, la verde Atacama y la cuarta Coquimbo, que son las regiones que van a concentrar la construcción de desaladoras. Naturalmente, todas las regiones crecen, el consumo de agua de mar es un consumo que va a llegar a los 11 metros cúbicos por segundo, como lo habíamos visto originalmente, y el gran crecimiento está dado en la región de Antofagasta. Esta gráfica muestra la recirculación de agua. En la operación se recircula el 74% y en la planta concentradora el 71%. Se tiende a que esto efectivamente avance con la inclusión de tecnología y las mejoras de proceso, pero esta es la tendencia desde el punto de vista de buscar el menor requerimiento posible de agua que venga de una fuente externa, digamos, y que en la práctica signifique mayores costos para la minería. El proyecto que ustedes han propuesto modifica la Ley General de Servicios Sanitarios en el sentido de privilegiar la disposición de aguas servidas tratadas para usos en actividades agrícolas y mineras, y aquí queremos señalar lo siguiente. Nosotros estamos de acuerdo con que exista una fuente adicional y que pueda ayudar a la minería. La minería, con lo que hemos señalado, requiere de agua, la minería va a aumentar su consumo de agua. La mirada que hoy día tiene la minería es la mirada del mar, del punto de vista del estrés hídrico que hay en el territorio, y tener una situación de orientación de recursos de agua servida hacia la minería, nosotros lo vemos como algo
que realmente colabora al desarrollo minero. Sin embargo, queremos dejar planteada también algunas preocupaciones porque creemos que el ajuste no es perfecto, que hay algunos temas que tienen que considerarse. Lo primero es que el tratamiento de agua servida tiene distintos niveles, desde el pretratamiento más básico, que es eliminar los sólidos más grandes que tiene el agua, hasta un tratamiento terciario. La minería normalmente de requerir agua, lo más probable es que requiera agua con tratamiento terciario, que no necesariamente es lo que hoy día proveen las aguas servidas en las ciudades. Por lo tanto, este calce no es tan perfecto en el buen sentido de la palabra, dado que efectivamente tienen que construirse aducciones para el acercamiento desde el punto donde esté el agua servida hacia la faena minera, pero lo más probable es que requiera de un tratamiento adicional al tratamiento que hoy día tienen las aguas, la disposición de aguas servidas. Quisiera también hacer una diferencia porque hubo un proyecto de separar el concepto de aguas grises y el concepto de aguas negras. Las aguas grises corresponden a las aguas evacuadas desde las duchas, los lavaplatos, etcétera, y las aguas negras corresponden a las aguas que naturalmente provienen desde DWC, y por lo tanto para nosotros esas aguas son las complejas, son las que efectivamente requieren un tratamiento terciario para poder ingresar a procesos químicos que fundamentalmente flotación y lixiviación, que requieren de cierta calidad de agua para funcionar. Queremos mostrar dos ejemplos que hoy día son reales con sus aspectos positivos y sus aspectos no tan positivos de uso de agua servida en la minería. Primero, en Alto Norte, la Fundición Alto Norte, ubicada cerca de la ciudad de Antofagasta, usa las aguas servidas de Antofagasta 80 litros por segundo, que corresponde al 64% de su requerimiento, hace un tratamiento, impulsa el agua hasta este punto donde está la fundición, pero fundamentalmente la usa para enfriamiento. Entonces no entra a proceso, pero es colaboradora del punto de vista de que efectivamente el 64% del agua corresponde a las aguas servidas de Antofagasta. Y el segundo ejemplo es Minera Candelaria, ubicada en la región de Atacama, que usa aguas servidas de la ciudad de Copiapó, dispone de 175 litros por segundo de agua chañar, pero también en un contexto de disminución paulatina del uso de estos 175 litros por segundo. En un periodo de 9 años va bajando el 25% del uso de las aguas servidas en la medida que ingresa agua de su desaladora. Hoy día el agua que usa Minera Candelaria es una mezcla entre el agua servida y el agua desalada. Esta mezcla es la que llevan a proceso de Minera Candelaria. Esto, sin embargo, ha significado un tema no menor, que es como la situación que a nosotros nos preocupa y que posteriormente puede traducirse en algún conflicto para el sector minero, y que en la práctica, cuando se usan las aguas servidas de ciudades costeras, la verdad que el tema es mucho más simple que cuando se usan las aguas servidas de ciudades territoriales, que están dentro del territorio, porque las empresas sanitarias, sus aguas servidas tratadas, las evacúan a cauces donde hay derechos de agua, aguas abajo. Y existe un reclamo cuando se disminuye el cauce respecto de un uso alternativo de las aguas servidas tratadas. Entonces, para el caso particular de Minera Candelaria, el tema que hay es que Aguas de Chañar, para poder vender los 175 litros por segundo originales, que van disminuyendo en este 25% anual, tuvo que inyectar 80 litros por segundo aguas abajo respecto de regantes, específicamente en el sectores 5 y 6 del acuífero, porque efectivamente ellos veían disminuido su cauce en razón del agua que se usa arriba en la minera. Entonces, para nosotros es importante hacer la distinción de las aguas servidas, si provienen desde ciudades costeras o viene de ciudades intermedias, en donde esta agua servida es un aporte a un cauce y en la práctica hay derechos de agua constituidos aguas abajo de las plantas de tratamiento. Los comentarios finales, nosotros
creemos que es importante distinguir las aguas servidas de las comunidades en el interior versus las costeras, lo que hemos señalado en este último punto. Las aguas servidas tratadas pueden servir para alimentar cauces de agua que son utilizados para otros fines aguas abajo. Debe existir una concordancia entre la necesidad de agua de la minería versus la oferta de aguas servidas. La minería requiere volúmenes importantes y hay que buscar cómo efectivamente el agua servida puede ingresar como un elemento dentro de la matriz hídrica que usa la minera. Por ejemplo, en el caso del distrito norte de Codelco, que va a impulsar 1.600 litros por segundo, pensar en cómo hacer una combinación a lo mejor con las aguas servidas de Calama, también le va a significar impulsar agua desde otro punto, más pequeño que la costa naturalmente, que está aproximadamente a unos 230, 240 kilómetros de distancia, a una cota sobre 2.000 metros sobre el nivel del mar. Pero el tema oferta y demanda es un tema importante para las soluciones de la gran minería. Ahora, hay soluciones también que pueden servir para la mediana minería, que fundamentalmente está concentrada en la cuarta región y parte en la región de Atacama. La minería va a requerir en los próximos 10 años mayor disponibilidad de agua y por lo tanto cambia ostensiblemente la matriz hídrica actual, donde creemos que el agua servida puede hacer un aporte sustancial a estos nuevos requerimientos de agua que va a tener la minería. Esta es la presentación que teníamos preparada, Presidenta. Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, o sea, nosotros estamos de acuerdo en que efectivamente... Tiene que ver mucho, o sea, sí tiene que ver con el proyecto, pero lo que usted mostró, el crecimiento de la necesidad del agua tiene que ver con esa, de la demanda de agua. O sea, no es solamente demanda de agua de mar, ¿no? Es una demanda por el crecimiento, o sea, se proyecta un crecimiento bastante importante en la minería. Y esa es una pregunta que a mí me gustaría, ¿cuánto es qué porcentaje de ese crecimiento es de Codelco? ¿No? ¿Cuáles son las no Codelco, digamos? Y si hay una distinción entre el requerimiento del el crecimiento por Codelco y el crecimiento por las otras mineras. Y respecto de las otras mineras, ¿no? Las que no son Codelco, ¿cuál es el porcentaje de recursos que quedan en el país? ¿No? Porque es importante hacer esa, porque aquí hay una demanda globalizada para todo el sector de la minera que es bastante importante. O sea, ¿por qué hago la pregunta de más? Porque Chile suscribió dentro del Acuerdo de París, y que tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Suscribió un capítulo especial que tiene que ver con el cuidado de los océanos, ¿no? Y dentro, bueno, de hecho nosotros estuvimos con el canciller, con Heraldo Muñoz, fuimos con la diputada Proboste, ¿no? Donde él nos planteó este tema a propósito de Dominga, fuimos, ¿no? Sí. ¿No? Y donde él planteó con mucho orgullo esta decisión de Chile de incorporar dentro de los acuerdos de París y con respecto al cambio climático el cuidado específico de los océanos. Hoy día hay cada vez más información sobre los impactos ambientales de las desaladoras en los océanos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber cómo ustedes trabajan, porque yo entiendo esto desde una mirada unisectorial, ¿no? Donde me preocupo de qué es lo que pasa en la minería, pero supongo que estos, como son decisiones de gobierno, debiera tener, ¿no? Una relación con estos acuerdos, por ejemplo, que está suscribiendo Chile. No me parece coherente esta cantidad de agua que va a provenir de las desaladoras, porque si bien el agua, usted señala que no aumenta, prácticamente incluso disminuye un porcentaje pequeño el agua continental, pero las desaladoras aumentan de una manera brutal, po. Y eso hay que sumarlo, esa barra finalmente va a terminar, la cantidad de agua va a llegar hasta la verde. ¿No? O sea, se va a duplicar la necesidad de agua que tiene hoy día, te doy la palabra,
la necesidad de agua que tiene la minería, ¿ya? Y sería importante saber cuál es el beneficio para Chile de ese crecimiento, ¿ya? Y cuál es el impacto que esto tiene en los océanos, ¿ya? Yo no sé si ustedes están trabajando estos temas, porque hoy día las desaladoras se venden como la mejor solución, y en esta misma comisión, y eso el diputado Rackler lo señaló varias veces, que nos habían dicho acá que no había impacto ambiental, que las desaladoras no tenían ningún impacto en los océanos. Hoy día cada vez se sabe, ¿verdad?, que hay mucho más impacto en los ecosistemas marinos también producto de las desaladoras. Entonces, ¿cómo vamos a congeniar esos elementos? O sea, ¿cuánto es la ganancia y la pérdida, digamos? Porque me sorprende el crecimiento enorme que tiene la minería y la necesidad de agua de esta misma industria, ¿no? Y de cuánta riqueza finalmente de eso queda realmente en el país, ¿no? Y el impacto en los ecosistemas marinos. Diputado Rivas. No, pues, hagámosle las preguntas y después le... ¿Cómo no? Bueno, más que preguntar, Presidenta, explicarle... Ahí sí. No. Ahí está, ya ahora sí. Es explicarle, Presidenta, a usted y a la comisión, a los miembros de la comisión. No. No. Ya, a ver, voy a correr para acá. Sí, bueno, lo que voy a decir no es una verdad poco oculta, pero que es bueno que se sepa. ¿Por qué va a aumentar el consumo de agua? Chile tiene más del 70% de sus reservas de cobre, que representan el 40% de las reservas mundiales, en manos de privados. Los privados, desde el año 90 hasta el día de hoy, con los gobiernos de la Concertación, una mayoría, incluido el gobierno de la Alianza por Chile, han tenido una política neoliberal de desnacionalizar nuestro cobre. La producción de Chile de cobre el cobre chileno ha sido sobreexplotado, generando una saturación en el mercado. Esa saturación del mercado es para manejar los precios, porque todos nosotros conocemos la ley de la oferta y la demanda, que a mayor saturación de la oferta, baja el precio. ¿Quiénes son los beneficiarios de la baja del precio del cobre? Las empresas privadas que se venden a sí mismas el cobre, porque las prestamistas que financian las empresas privadas de cobre son sus propias filiales, que se hacen traspaso de capitales propios, no son en realidad capitales externos, sino que son propios, y luego ellos se venden el cobre a precios desinflados para comprárselo más barato. Entonces, ese juego, el único perjudicado es el Estado de Chile y los chilenos, ese juego se produce eternamente, y para poder mantener los precios bajos, lo que se hace justamente es sobresaturar y producir, y eso conlleva a que aumente la necesidad de agua. ¿Cuál sería haciendo una concatenación lógica para evitar que la minería privada, digamos, que necesitara tanta agua? Bajar la producción a niveles reales, porque la producción hoy día supera incluso la demanda del mercado. Incluso se produce desde Chile, se produce más cobre que el mundo está dispuesto a comprar. Hay algunos incluso como China, países como China, que están haciendo una acumulación de cobre, lo que ya va a terminar cambiando lo que antiguamente se conocía como el patrón oro por el patrón cobre. Es decir, van a valer las reservas de un país en base al oro que tiene acumulado. Pero esa es la razón, no es una casualidad, no es porque el mundo esté consumiendo más cobre. Está consumiendo más cobre, pero no tanto como el que se produce desde Chile. Es simplemente estos señores nacionales, de capitales nacionales, capitales extranjeros, que están manejando el mercado en base a las leyes del mercado para ellos beneficiarse y comprarse el cobre más barato a sí mismos. Y los únicos perjudicados, y respondo a su última pregunta, Presidenta, era cuánto de esto queda en Chile. El número que más se acerca a lo que queda en Chile es el 0,
porque estas empresas, para pagar el royalty, el impuesto específico mal llamado royalty, porque el royalty es una tasa que se cobra al recurso no explotado, no renovable explotado según la cantidad que uno saca. El impuesto específico que se saca hoy día se paga hoy día es por la utilidad. Y estas empresas lo que hacen es hacer malabares contables para ocultar sus reales utilidades y aparecen siempre yendo a pérdida. ¿Y cómo aparecen siempre yendo a pérdida? Por lo que le decía, ellos, cuando llega una empresa extranjera, un capital extranjero, y dice, vamos a invertir en Chile, ¿qué hace? Dice, bueno, esto es carísimo, necesitamos un capital. Vamos a pedirle plata a la empresa X, que nos va a financiar la colocación de un yacimiento minero, una faena minera. Pero resulta que la empresa X son los mismos capitales, los mismos dueños de la empresa minera. Entonces, en realidad no es un préstamo, es un traspaso de capitales propios. Al momento de cerrar cada ejercicio contable, la empresa tiene un montón de utilidades, la minera que está en Chile. Pero resulta que dice, ay, pero tenemos que pagarle el crédito a nuestra empresa, a la empresa que nos prestó la plata. Sacan los cálculos, no nos queda nada para pagar, señor Estado de Chile, porque vamos a pérdida. Y no pagan nada. Y por eso yo lo digo aquí, y lo digo donde sea, son unos ladrones. Unos sinvergüenzas y unos ladrones. Así es como se sientan en los chilenos y además nos quitan nuestra agua, además de quitarnos nuestro cobre. Gracias, Presidenta. Espero que le haya quedado a todo el mundo claramente explicado la sinvergüenzura de los mineras privadas. Gracias. Diputado Rivas, yo creo que la pregunta mía tenía que ver un poco con lo que plantea el diputado Rivas, que no se entiende muy bien este crecimiento, ¿no? Porque es prácticamente, si se duplica la necesidad de agua, se duplica también supuestamente la producción, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería importante que pudiéramos tener una respuesta tanto a los comentarios del diputado Rivas, que me parecen completamente pertinentes, y también respecto de lo que yo planteé en la primera pregunta, ministra. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta o lo dejamos para la segunda. Gracias, Presidenta. Bueno, me acompaña Jorge Cantallops. Algunos temas voy a pedir que él, como director del área de estudios de Cochilco, responda, pero primero quiero señalar lo siguiente. En el mundo hoy día se transan del orden de 22 millones de toneladas de cobre al año. De esas 22 millones de toneladas de cobre, aproximadamente 2 millones provienen de chatarra de cobre y 20 millones provienen de cobre mina. Estamos bien en los números. 22 millones se transan, 2 millones provienen de chatarra, 20 millones provienen de cobre mina. Nuestro principal demandante de cobre es China, quien aproximadamente demanda el 50% de este cobre en el mundo. China es un país productor de cobre, es el tercer país productor de cobre en el mundo y fue el segundo hasta hace muy pocos años atrás, pero la necesidad de China supera su propia capacidad productiva y en la práctica lo que hizo fue generar un gran poder de fusión en China y captar los metales del mundo para poder satisfacer su demanda interna. Entonces, primero de estos 22 millones, aproximadamente 5,6 millones los provee Chile. A su vez, por eso decimos que producimos aproximadamente el 28% del cobre del mundo. Se transan 22 millones, 20 vienen de mina, 5 millones 6 aporta Chile. Por lo tanto, Chile aporta un 28%, un tercio de la producción minera del mundo. A su vez, el tercio de lo que Chile produce, lo produce Codelco. Codelco produce 1.600.000 toneladas aproximadamente y el resto lo produce la minería privada en Chile. ¿Ya? Entonces, un tercio Codelco, 2 tercios la minería privada y esta suma produce un tercio del cobre del mundo. En términos muy generales el 28%, pero en términos generales ese tema. Cada una actúa por sí misma, por lo tanto, la determinación del precio, y Chile, esto se adquirió hace muchos años atrás, está determinado en la Bolsa de Metales de Londres, que es donde se transa el cobre.
Ese es nuestro referente para las variables macroeconómicas, es nuestro referente con la pequeña minería, etcétera. El precio de la bolsa de metales está determinado por este conjunto de actores que están en el mercado. Ninguno por sí mismo tiene la capacidad de influir en el mercado en la determinación del precio. Hoy día el mercado está prácticamente en equilibrio. La oferta y la demanda están prácticamente en un mismo valor. Si hay un excedente de oferta es muy pequeño y yo creo, y aquí voy a pedir que me asienta Cochilco, pero no será más de 2 días o 3 días de demanda, de déficit de oferta que pudiera haber en el mundo. Lo que se espera, naturalmente, es que la demanda de algunos minerales en particular aumente en los próximos 10 años y aumente porque efectivamente esta migración que tiene el mundo respecto de temas sustentables requiere de un conjunto de minerales para poder llevarlo a cabo. Ahora, la producción de esos minerales hoy día naturalmente que es con variables como la sustentabilidad, con variables ambientales, con variables relacionadas con participación, etcétera. Estamos hablando de otra manera de producir minería. Pero, ejemplos, una planta solar, una planta de energía convencional requiere 1/3 de cobre de lo que requiere una planta generadora de energía renovable no convencional. Un vehículo tradicional requiere del orden de 25 kilos de cobre, un vehículo eléctrico requiere 75 kilos de cobre. Y si pensamos que hay países que ya han fijado metas respecto de migrar desde vehículos tradicionales hacia vehículos eléctricos, existe una percepción de mercado de que efectivamente la demanda por un conjunto de minerales en donde el cobre es fundamental, cobre, litio, cobalto, efectivamente va a tener un salto importante. Por lo tanto, eso es una condición de mercado actual y nuestra influencia en el mercado hoy día no es relevante en la determinación del precio, porque además el mercado, esto por favor lo digo desde lo técnico, no lo digo desde las convicciones personales, el mercado funciona. Nosotros podemos ver que cuando tuvimos la paralización de Escondida, el mercado fue alertado de esta paralización porque todos decían que la paralización iba a ser prolongada, fueron 43 días. La minera produce 1.200.000 toneladas, o sea, aproximadamente 100.000 toneladas más mes, dejó de producir 150.000 toneladas y no hubo efectos de mercado, porque el mercado las señales las recoge y actúa, ¿ya? Entonces quiero señalar primero eso. Lo segundo que quiero indicar es algo muy importante y lo quiero señalar desde el punto de vista de la convicción política. Nosotros somos un gobierno que creemos en la minería pública. Chile tuvo la oportunidad primero de generar en el gobierno del presidente Frey la chilenización del cobre y luego en el gobierno del presidente Allende la nacionalización del cobre que dio origen a Codelco. Codelco es una empresa que tiene en Chile 8 divisiones, 7 faenas mineras más fundición ventanas. De estas 7 faenas mineras es muy importante invertir para poder hoy día mantener los niveles de producción. Los proyectos estructurales de Codelco, que en la práctica es prácticamente uno por división, incluyendo El Salvador con Rajo Inca, significa una inversión importante que nosotros como gobierno hemos generado 2 leyes con plena acogida de nuestro Congreso en el sentido de dejar una capitalización hasta el año 2019, lo que permitió demostrar que la capitalización plurianual era posible de hasta 4.000 millones de dólares. Y por otro lado, la modificación de la ley reservada del cobre que permitió adicionalmente capitalizar en 475 millones de pesos a Codelco en el año en que sus excedentes fueron inferiores a la ley reservada del cobre y por lo tanto tenía que endeudarse para cumplir con esta norma legal. Y eso significa creer en la minería pública, efectivamente, con hechos concretos, y no es un cheque en blanco, es contra el avance de los proyectos estructurales que tiene Codelco y que son debidamente auditados por la Comisión Chilena del Cobre. Quiero señalar eso. Lo segundo es que Chile ha creado, y esto en el afán también de fortalecer la institucionalidad pública en materia minera,
hemos creado un sistema en particular que permita articular a Cochilco, al Servicio de Impuestos Internos y Aduana respecto de las exportaciones mineras. Esto significa coordinar primero que las exportaciones mineras sean a precios de mercado. ¿Ya? O sea, efectivamente no se produzca una venta que esté a un precio distinto a los precios de mercado que se están viendo. Y por otro lado, además, se controle lo físico. Por eso que esta correlación entre Cochilco, Servicio de Impuestos Internos y Aduana. Y esto se hizo con una inversión importante en materia de tener un sistema de exportaciones mineras que pudimos, ya está operativo, el año, parte del 2016 y 2017 fue toda una migración de datos, un tema de alta complejidad, pero hoy día nosotros dejamos operativo un sistema de exportaciones mineras que permite en la práctica mitigar, resolver aquellas situaciones que pudieran ser complejas desde el punto de vista de los ingresos que pueda tener el Estado de Chile en materia de exportación minera. Hoy día estamos avanzando fuertemente en materia de exportaciones de litio y el servicio aduana junto con el Servicio de Impuestos Internos han abierto los ítems de facturación de litio de manera que efectivamente no tengamos y logremos poder controlar cuánto es lo que efectivamente se está exportando en esa materia. Ese es el trabajo que hoy día tiene a la Comisión de Minería No Metálica que presido. Por otro lado, señalar además desde el punto de vista ambiental y cómo el Estado, esta mirada más de conjunto, ve estos temas, yo creo que un desafío importante que se está haciendo con el Ministerio de Vivienda a través de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial tiene que ver justamente con esto, cómo hay un ordenamiento del punto de vista de dónde se construye, porque si pensamos, una desaladora no es solamente la construcción de la bocatoma, es además una aducción que sube y normalmente esta aducción que sube con agua mayoritariamente baja con concentraductos. Entonces ahí hay un tema de territorio que hoy día la decisión tiene que ver con los territorios. Creemos que ahí hay un espacio, por cuanto también se tienen que producir sinergias entre las necesidades que tiene la minería y las necesidades que tienen otros sectores o el sector de abastecimiento de agua potable para efectos de resolver estos temas. Hace 2 semanas se firmó el contrato entre la empresa Consa y NIMA, más un grupo chileno para construir la desaladora que pueda abastecer a la región de Atacama, digamos, que era un compromiso que tenía la Presidenta de la República y que está dentro de las 20 desaladoras que vienen. Las implicancias ambientales, nosotros no somos el órgano ambiental, nosotros somos controlados por el órgano ambiental que es el Ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia de Medio Ambiente, pero entendemos que todos estos proyectos forman parte de las evaluaciones ambientales a las cuales tiene que someterse. Y dentro de eso hemos tratado de colocar exigencias que vayan un poco más allá también de los temas ambientales. Naturalmente yo soy la ministra sectorial, no soy la ministra medioambiental, por lo tanto no podría entregarle datos técnicos duros, pero efectivamente todos los proyectos tienen que someterse a la evaluación de impacto ambiental y en los casos que correspondan a temas relacionados con participación, especialmente comunidad indígena en los territorios que están en nuestras faenas mineras y que son justamente territorios indígenas. Ministra, ¿puedo interrumpir? Sería importante para nosotros si ustedes nos pudieran mandar un mapa con la ubicación de todas estas desaladoras, porque el problema es que están todas ubicadas en los mismos sectores. Entonces, desde el punto de vista ambiental, esto va a tener un impacto, o sea, inevitable. Si una desaladora tiene impacto en el ecosistema marino, la sumatoria de todas estas, de todo este sistema que se pretende crear de desaladora va a tener un impacto. El problema, ministra, que nosotros, por lo menos en esta mesa, y yo creo que somos varios los que sabemos que el sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile no funciona, ¿no? A pesar de que se supone que está hecho para evaluar correctamente los proyectos, muchas veces no se evalúa
¿ya? Sinérgicamente los efectos que tienen, ¿ya? Los proyectos estos sumados, por ejemplo, ¿ya? Y cuando usted me dice que este es un tema territorial, que se va a ver en los planes de ordenamiento territorial, el compromiso que suscribió Chile del cuidado de los océanos no lo suscribieron los territorios, lo suscribió el gobierno de Chile. Y el gobierno de Chile es el que se tiene que preocupar por esto. Entonces, yo sé que usted es la ministra sectorial de minería, pero mi pregunta iba precisamente a cómo trabaja el gobierno, porque me imagino que aquí, cuando un gobierno tiene distintos ámbitos, ¿no?, tiene que sentarse en algunos minutos y conversar y cruzar información, ¿ya? Y esto efectivamente va a generar un impacto enorme en los ecosistemas marinos. Y esto no se está planteando. Yo creo que ni siquiera ustedes se lo están, o sea, lo ven como una solución hoy día para el problema de agua, pero no lo están viendo como el problema que esto va a generar en lo que va a impactar respecto, ya con todas las desaladoras funcionando, porque están todas ubicadas en el mismo sector, además. Sí, ministra. Quise poner esto porque justamente está desde la primera a la tercera región, la definición, Sí, esta es la proyección. La mayor está concentrada en la segunda región. Y ahí fundamentalmente es el proyecto de Aguas Antofagasta con la planta desaladora sur que da abastecimiento de ciudad, y las dos mineras que es BHP y Codelco Norte, o sea, una Antofagasta y la otra Calama, digamos. Claro, y son las más grandes, están en la segunda región. Exactamente, prácticamente la mayor cantidad, que en esta gráfica donde vimos los colores por región, concentra la región de Antofagasta. Quisiera referirme a dos puntos, y si lo estima, Presidenta, darle la palabra a Jorge Cantallops. Usted nos pidió una información respecto del consumo de la minería pública versus la minería privada. Estos datos están en el informe que nosotros generamos, entonces se lo podemos remitir a la comisión sin ningún inconveniente. El consumo o sea, la producción, me gustaría saber el consumo de agua por sectores, digamos, privados y públicos, y las ganancias. Sí. O sea, ¿cuánto de la rentabilidad que obtiene la minera privada, ¿ya? ¿Cuántos son los recursos que finalmente quedan en Chile? Porque uno tiene que medir si conviene. Si 2/3 de la producción minera son privados, hay que ver si le conviene al país someter sus sistemas oceánicos a este impacto cuando finalmente la riqueza se va a trasladar. O sea, va a quedar toda en otros países, digamos, no va a quedar finalmente en Chile. Esa es como un poco la pregunta. Sí, ¿no? sí. Respecto de producción, demanda, consumos actuales y demandas proyectadas, esos datos existen actualmente en Cochilco, y un poco también este fortalecimiento de la institucionalidad pública que hemos planteado tiene que ver con eso. O sea, esta información es la que permite en la práctica tomar decisiones. Esta información son informaciones metodológicamente construidas. Estos datos, además, muchos de ellos provienen de estudios sistemáticos de Cochilco, que están bastante avalados, digamos, desde el punto de vista académico, y que realmente aportan a este tema. Ahora, lo que usted plantea respecto del impacto que efectivamente pueden tener las próximas 17 desaladoras, donde una parte importante está concentrada en la región de Antofagasta, bueno, ese es un tema que naturalmente nosotros lo hemos conversado, hay distintas instancias de coordinación, y el tema es que hoy día yo creo que un tema importante es el ordenamiento territorial, y lo segundo es fortalecer el sistema de evaluación de impacto ambiental. Esta sinergia que usted plantea de los proyectos es un tema que efectivamente hay que mirarlo. Nosotros vemos, cuando hemos visto los emplazamientos de las faenas, de las desaladoras, de faenas mineras, cuán cerca o no, por ejemplo, está de comunidades. Ese es un tema importante, porque efectivamente si vamos a hacer un esfuerzo de impulsar una determinada cantidad de agua, el caso particular de Flamenco, que está al lado de la desaladora de Manto Verde en la región de Atacama. O sea, para nosotros era importante resolver el problema de la caleta junto con resolver este tema. El impacto ambiental es un tema que naturalmente
comparto que hay que mejorar el sistema de evaluación de impacto ambiental. No tengo la misma opinión de que no sea tan eficiente, pero pero no lo puede decir. claro, pero naturalmente que siempre van a haber espacio de mejora. Yo quisiera, si usted lo permite, Sí, Presidenta, darle sí. la palabra a Jorge, que Sí, es Jorge, nuestro especialista en mercado. Muchas gracias. don Jorge. ¿Funciona? Sí, muchas gracias, ministra, muchas gracias, Presidenta. Sí. Bueno, yo básicamente quiero complementar algunos datos y con algunos antecedentes más técnicos. ¿Por qué, por ejemplo, se da que para producir un poco más necesitamos cada vez más agua? Básicamente la minería en Chile, la minería del cobre tiene origen en dos tipos de yacimientos, de óxido o de sulfuro, y se nos están agotando los de óxido. Y los de sulfuro implican consumir mucho más agua, la concentración implica consumir mucho más agua. Y una de las empresas que va a sufrir un mayor cambio en ese ámbito va a ser Codelco, por ejemplo con RT, que va a pasar a sulfuro y por lo tanto va a aumentar significativamente su consumo de agua por unidad de cobre producida. Y esa es una razón que es bien difícil de combatir, que no sea a lo mejor con un mayor gasto en innovación o desarrollo tecnológico, pero ceteris paribus, mientras no se descubra eso, se necesita más agua. Por otro lado, agregar un dato también sobre la producción de cobre en Chile. La producción de cobre en Chile ha estado básicamente estancada en los últimos 14 años, casi no ha aumentado. Y nosotros pasamos de tener casi un 35-36% de la participación del mercado a tener hoy día un 28%. Por eso es tan relevante hoy día generar condiciones para aumentar la producción. Obviamente no a cualquier costo, pero aumentar la producción porque el PIB chileno, si bien el PIB directo de la minería es en orden a un 10-12%, cuando uno analiza la cantidad de encadenamiento y la dependencia, es aproximadamente un 86% de nuestro PIB depende de la minería. Claro, uno debería pensar que deberíamos desarrollar otras cosas, de todas maneras, pero mientras tanto la minería explica un 86%. Si el próximo año la minería crece un 10%, el PIB de Chile va a crecer 8,6%, solo por efecto minería. Y esa es una razón súper importante. Y también genera encadenamiento, por lo tanto, en regiones donde no hay proyectos muy complejos o muy complicados. Estoy pensando algunos incluso de BHP en la región de Tarapacá, que tienen serios problemas con el tema de agua, que si se cierran o no pueden seguir produciendo por un tema de agua, genera serio impacto en la comunidad de la región de Tarapacá. Y lo otro es, efectivamente, nosotros no tenemos un buen conocimiento hoy día de lo que es el impacto ambiental o oceánico del tema de desalación. Sin embargo, hemos ido desarrollando ese conocimiento, estamos tomando nuevas suscripciones y nuevos convenios con empresas que nos entreguen información. Para mí fue una sorpresa saber que existen 12.000 desaladoras en el mundo operando hoy día, y por lo tanto hay un conocimiento bastante profundo en otros países del desarrollo tecnológico y de cómo mitigar los impactos. Hay desaladoras que tienen la captura, digamos, del agua móvil, o que tienen o la tienen diversificada, y no es un solo gran cañón. Por lo tanto hay tecnología y yo creo que necesitamos conocerlo bastante más. Y eso era básicamente lo que quería agregar a lo que ya había dicho. ¿No sé alguna condición de mercado? Sí, bueno, sobre el... Perfecto. Bueno, claro, nosotros tenemos una mirada distinta y tenemos bastantes fuentes de información de partida, por eso agregué el dato de que la producción de Chile no ha aumentado y la demanda de cobre en el mundo sí ha aumentado de manera sistemática y bastante importante en el mundo y va a aumentar significativamente en los próximos 10 o 15 y 20 años. No ha aumentado en porcentaje, pero en volumen sí ha aumentado. La producción de cobre en Chile no ha aumentado. No ha aumentado. No ha aumentado. Hasta el 2004 producíamos aproximadamente, o ha aumentado muy poco, 5.400.000 toneladas. Este año vamos a llegar a 5,6. 5,6 con suerte, un poquito menos. El próximo año 5,7, 5,8 y si desarrollamos todos los proyectos vamos a estar llegando a 6.300.000. Y desarrollar todos los proyectos sabemos que es complejo. O sea, una de las complejidades que tiene es el abastecimiento de agua. Por lo tanto, en términos porcentuales hemos perdido participación y en términos de absoluto hemos mantenido la producción. Y en el resto del mundo ha aumentado, básicamente en Perú, en Mongolia, África, Panamá, China no ha aumentado mucho, Estados Unidos tampoco, Australia tampoco, porque tienen sus yacimientos bastante más agotados.
Por lo tanto, el mercado está demandando cada vez más cobre. Nosotros este año proyectamos un déficit bastante marginal, que va a faltar cobre en el mundo. Y eso es lo que ha hecho crecer el precio en los últimos meses, digamos. Y eso nosotros lo proyectamos positivo en términos de precio para los próximos años. Va a aumentar el precio. Básicamente porque no hay grandes proyectos de cobre en el mundo. Esta situación que vemos en Chile también la está pasando el resto de los países, de manera que hay una escasez bastante importante de cobre a nivel mundial y en términos relativos para el próximo año, y eso debiera impulsar el precio. Por otro lado está lo que decía la ministra, nuestro sistema de control de exportaciones nos asegura a nosotros que las exportaciones se hacen a precio de mercado, y en eso nosotros no solamente está el tema de la Bolsa de Metales de Londres, que es un referente, sino que está el precio de los concentrados, que son un producto absolutamente distinto y que tiene incluso riesgos de mercado distintos, que nosotros los monitoreamos, porque tiene que ver mucho con la capacidad de fusión o de las fundiciones, la capacidad de las fundiciones básicamente en China. Y eso regula un poco el precio de los concentrados y a veces nos puede complicar bastante esa situación, ese poder de mercado que tiene China. Y eso es una realidad, bueno, que es otro tema de otras comisiones también y otros, el tema de cómo participamos, cómo mantenemos nuestra participación en lo que es el producto final, entre comillas, que es el cátodo de cobre, que la hemos ido perdiendo de manera mucho más significativa incluso que la participación de mercado. Yo creo que sería interesante que pudiéramos tener esa información, ministra, de lo público-privado, ganancias también y consumos de agua. Y con lo que planteaba Jorge también, a futuro lo que se proyecta en conclusión es que sería Codelco el que estaría dentro de los mayores demandantes de agua en el futuro, de acuerdo al tema del cobre por sulfuro, ¿no? Sí. Ya. Eso sería interesante también tenerlo como información, ¿no? ¿Alguna pregunta más, diputado Saldívar? Una pregunta para Jorge. Los países que, en particular en Latinoamérica, que se ve que están produciendo más cobre, no es que produzcan más que Chile, sino que han aumentado. La pregunta mía tiene que ver con las variables que influyen en esos aumentos, si es por los cambios en los procesos productivos, si han logrado mayores innovaciones tecnológicas, o simplemente porque están sacrificando al medio ambiente de manera brutal. No, gracias. Ahí sí. La tecnología es básicamente la misma. No hay diferencia. Los yacimientos, los principales cambios y estos saltos que se han producido en Perú y Panamá tienen que ver con que los yacimientos que existían en Perú eran conocidos desde hace 30, 40 años. Y lo que nosotros hemos estudiado y hay un cierto consenso de que para desarrollar un proyecto minero se tienen que dar las dos condiciones, la geológica y la institucional. Y Perú ha desarrollado mucho su institucionalidad, ha tenido estabilidad que hoy día permite atraer inversiones con un mayor atractivo para la inversión extranjera en minería, que es una inversión de largo plazo, siempre. Y en Panamá la misma situación. Panamá también hoy día tiene una situación política más estable y también tenían yacimientos. Hay yacimientos en otros países del mundo, pero en Centroamérica, pero que no son del tamaño de los que se han dado circunstancialmente en esos países. No existe otro país que uno pueda decir, ¿sabes? Ecuador tiene potencial, Colombia tiene potencial, pero no del tamaño de potencial que tiene Chile y Perú, en minería del cobre particularmente. Complementando la respuesta que acaba de dar Jorge, nosotros tenemos varias presentaciones sobre esto que también colocamos a disposición, presidenta de la comisión. Chile produce 5.700.000 toneladas aproximadamente, 5,5 millones, ¿ya? Es el primer productor de cobre del mundo. El segundo productor de cobre hoy día es Perú. Y Perú produce 2.200.000 toneladas. Y el tercero es China,
que debe estar como en los 2 millones, 1,9 millones quizás, una cosa así. Y este cambio entre el segundo y tercer lugar, que esto no es el top 10, pero más o menos para hacer una referencia, se produce prácticamente el año pasado, donde China pasa a tercer lugar y Perú aparece como nuevo segundo lugar. Aproximadamente entre el primero, segundo y tercer lugar se explica realmente del orden del 70% de la producción en el mundo. China es muy potente en producir. El problema es que lo que requiere supera con creces sus capacidades productivas. Y lo otro importante es que, nosotros creemos que desde el punto de vista por lo menos minero hay que dar importancia. Nosotros formamos parte de la Alianza del Pacífico. La Alianza Pacífico se formó con la idea de poder potenciar estos 4 países que hoy día son la 8ª economía del mundo, llegar a ser la 4ª economía del mundo, etcétera. Pero quiero entregar un dato minero de la Alianza del Pacífico. México, Colombia, Perú y Chile producen sobre el 42% del cobre del mundo, sobre el 32% de la plata del mundo, donde ahí México tiene una importancia relevante, pero también el oro y una serie de minerales que hace que la Alianza del Pacífico se torne como una potencia importante, pero además el libre mercado de bienes y servicios permite también que nuestras cadenas logísticas puedan tener esta movilidad. O sea, nosotros esperamos que nuestros proveedores mineros, que es el efecto multiplicador que de alguna manera plantea Jorge, la primera derivada de la cadena logística, que son los proveedores, en algún momento efectivamente tengan esta capacidad de exportar. Nuestra proyección hoy día es que nosotros tenemos menos de 100 proveedores mineros exportando, que deben de exportar del orden de 500 millones de dólares, y de aquí a 20 años poder tener sobre 300 proveedores exportando 4.000 millones de dólares. Para eso es nuestro mapa de desarrollo está esa cadena que es sumamente relevante por este lugar que tiene Chile, que de alguna manera es mirado como un referente en materia minera, pero las tecnologías son las mismas, las condiciones de operación son las mismas. Yo creo que sí hay un elemento distinto, y que este ciclo del proyecto, o sea, Perú tiene un ciclo de proyectos distinto al nuestro, y si uno empieza a mirar con detalle cómo vamos a pasar de los 5,5 millones a los 6,2 millones de toneladas de cobre al año, hoy día la mayor parte son ampliaciones. No hay proyectos nuevos que uno diga, sí, aquí va a haber una nueva Chuquicamata, un nuevo Teniente, un nuevo Escondida, no sé. Eso quería agregar, Presidenta. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Está emocionado, diputado? ¿Está bien la cosa? No, porque el proyecto es justamente de regular agua dulce Claro. y la proyección es... O sea, la idea es esa, ¿no? Es tratar de buscar, diversificar las fuentes, pero a mí me preocupa el impacto que esto tiene. Por eso yo creo que el proyecto podría ser incluso más relevante en ese sentido, en la medida en que los ecosistemas marinos también se van a ver terriblemente afectados, ¿no? Bueno, sin otro tema, sin más temas que tratar, ¿no? Y agradeciendo a la ministra y a sus acompañantes, ¿no? Se levanta la sesión. Gracias.